Agustín Echevarne, ¿cómo vamos? Muy bien. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Sí, buenísimo. ¿Cree que van a dar algún fruto importante las negociaciones que tiene la CUNSA allí en Estados Unidos, por el fondo? Bueno, me parece que no. Hoy hemos visto la reacción de los mercados, que la sensación es que Ya están descontando que no... están demostrando que hasta que no, probablemente Claro. hasta que no llegue el 27, las próximas 5 semanas, no va a haber un desembolso Claro. en el Fondo Monetario. Claro. Y es lógico pensar que si hoy las probabilidades dan que el que podría ganar es Fernández, más allá de que hay algunas personas que están diciendo que podría haber un cambio. Las encuestas tampoco uno puede decir, No, pero claro. lo que fue, la diferencia fue tan grande que Tal cual. está eso. Ahora, lo lógico es que el Fondo Monetario ya está en conversaciones con el equipo de lo que, el que posiblemente sea el futuro presidente. Y ahí donde uno ve, y es la parte que a mí me preocupa de toda esta situación, cuando se empiezan a hablar de cuáles son las posibles medidas que se están trabajando con ese equipo. Yo no sé cuáles son, pero las que están saliendo según los medios periodísticos, ¿no? ¿Qué le preocupa? Y básicamente no veo ninguna reforma de fondo. No veo que están pensando en las reformas de fondo que van a sacar adelante a la Argentina. Reformas de fondo serían bancarias, cambiarias, financieras, previsionales, laborales, impositivas. Sin duda, por ejemplo, la reforma... Esas son no. las grandes reformas que hay que hacer. Sin duda. Reforma laboral, por ejemplo, es clave. ¿Por qué es clave la reforma laboral? Para que se entienda. Argentina tiene más de un tercio de la gente que está en el sector informal. En el sector informal no hay ninguna regla. Entonces, un tercio de las personas que están en un lugar donde no hay ningún tipo de regla. No hay, es como estamos en la época de la colonia. Las leyes existen, se acatan, Claro. pero no se cumplen, ¿no? Entonces, si no se cumplen las leyes, cuanto más vos aumentás las leyes en el sector formal, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, aumentás ahora, hay toda una discusión para aumentar el salario mínimo. Claro. Si aumentás el salario mínimo, los libros de microeconomía te dicen una cosa muy simple. Cuando aumentás el salario mínimo por encima del equilibrio, lo que te va a ocurrir es tener mayor desempleo. Pero en una economía con doble mercado, con un mercado en blanco, formal, y un mercado en negro, ¿qué va a pasar? Esa gente va a pasar al sector informal. Ahora, el salario de equilibrio del sector informal es menor al que tienen las personas del Claro. sector formal. Blanco, claro. De forma tal que si vos aumentás las regulaciones o aumentás el sueldo de los que están o los beneficios del sector formal, lo que vas a estar logrando es deprimir el sueldo de los más pobres. Entonces, lo que vos tenés que hacer en un país que tenés más de un tercio de la economía en negro, es ver cómo hacemos para que este sector pase al sector blanco de la economía. Entonces, yo querría estar escuchando a los políticos y a los economistas hablar cómo hacemos para aliviar a las empresas que están en este sector. Imaginémonos que nosotros queremos poner más presión. O sea, cerrar... Más presión es más presión impositiva. Más presión impositiva, más regulaciones. Controles. Realmente tratar de ejecutar la ley en estos que no cumplen la ley. Claro. Ahora, si vos hicieras eso, te pasaría lo que una vez me contó el juez Cruciani. ¿Te acuerdas del juez Cruciani? Sí, claro, me acuerdo mucho. Público que sabe. Cuando él me contó que una vez decidió jubilarse porque había cerrado la empresa de un pueblo. Y pasó por ese pueblo y se había transformado en un pueblo fantasma. Entonces hoy tenés decenas de miles de empresas que están en ese sector informal. Que en realidad son héroes esos empresarios, que están viendo cómo llegar a fin de mes y cómo seguir dando trabajo y demás. Si vos cerrás todas esas empresas, tendrías un colapso fenomenal de la Argentina. Entonces hay que hacer al revés. Hay que ver cómo logramos aliviar la situación de estos O sea, empresarios. el Estado sacarle la pata de encima a las Exactamente. empresas. En vez de ponerle mayor presión. Le sacas la pata y permitís que genere empleo. Bueno, nadie está Claro. hablando de eso. Nada. Nadie está Claro. hablando de eso. Entonces yo tengo un grave problema con Lo que pasa es que los viene. políticos están muy urgidos de recaudar. Se hablan de ¿no? más impuestos. Claro. Entonces, por ejemplo, ahora se habla de poner más impuestos Como no a le los cierran ricos. los números, Claro. entonces necesitan recaudar. Y ahí tenés un problema adicional, porque si vos tenés 163 impuestos y vas a aumentar la presión impositiva, lo que te va a ocurrir es que aquellos sectores donde vos le pongas más presión son los que van a... Si son el capital, se va a escapar el capital. Claro. Si son empresas, vas a tener menos empresas, vas a tener menos trabajo, menos inversión. No funciona. Pero Ya no- lo sabemos. Y del otro lado... Pero ya se probó. Sí, Hace perdón. años, ¿no? No, que el Estado está quebrado al mismo tiempo, Agustín. Bueno, o sea, digamos, cómo exactamente. llenar y cómo compensar política social. Bueno, es que justamente, Estamos en un fíjate país lo que donde pasa... no vivimos en el esquema Milei, no Estado. Pero fíjate lo que O sea, pasa. hay Estado. Estamos al revés. Todo lo que se está hablando, ¿no?, es de cómo empezar a poner más plata en el bolsillo de la gente. Se está hablando de cómo aumentar el salario mínimo. Se
Están hablando de todas cosas, de ponerlo el bono de 5.000. De los dos lados, me refiero, los dos. Sí, todos hacen populismo. Nada de eso va a solucionar la Argentina. Eso es lo que tenemos, lo que sabemos todos en el fondo. Entonces, estamos hablando, ¿cuál es la solución que están buscando? La devaluación. Entonces, solamente lo que están haciendo es todos estos desbarajustes que tiene el Estado y la economía argentina, la solucionan devaluando la moneda. Al devaluar la moneda, todos los sueldos son más bajos. Pero esa es la peor de todas las soluciones, que es lo que trato de explicar una y otra vez. Nosotros tenemos que tomar el toro por las astas, empezar a buscar aumentar la productividad de la Argentina, reducir el empleo improductivo, ir facilitando a los que crean empleo productivo. Esa es la discusión que tiene que darse en Argentina. Y es la que no está en el debate político, en ninguno de los lugares, salvo excepciones, ¿no? Expert, qué sé yo, pero no está en los dos potenciales candidatos principales. Creo que ahí hay una labor también del periodismo que nos pueden ayudar a rescatar esto, que empiecen a decir cómo hacer las cosas. Las propuestas que yo estoy viendo que están haciendo, ninguna de ellas viene ahora, a solucionar los la problemas. última etapa del macrismo está cayendo en un populismo Que lo anunciamos inaudito, porque eso pasa siempre igual. Esto del bono de 5.000 Para los Sí. privados. para los privados. Es una mezcla Obligatorio. fíjate que el ciclo populista es siempre igual. Es un primer gobierno que les resulta fácil, porque parte de niveles muy bajos de salarios y demás. Después llega ese momento de estanflación, que en este caso fue muy larga, porque empezó en el 2011. O sea, la estanflación llega en el 2011 Estancamiento con inflación es eso. y terminas en un momento donde la gente se asusta, se lleva los capitales y entras en crisis, que es la situación actual. Después vuelve a salir, o sea que lo bueno que tiene esto es que sabemos que también pasa, Que se sale. que se sale, pero mi preocupación es que cuando se salga con las medidas profundas que tengamos que empezar a debatir qué modelo de país Y queremos, siempre que se sale con mucho dolor. por supuesto. Sí. Ahora estamos viendo... Coleccionando default, coleccionando... Claro. Mirá, y tenemos un problema adicional. La devaluación, ¿a quién es al que más le pega? Porque eso es lo que siempre A los trato de más rescatar. pobres. A los más pobres y a los jubilados. Claro. Ahora se habla mucho de los medicamentos. Claro. Lógicamente, cuando vos devaluás, lo primero que te sube es el tipo de cambio, Claro. y lo que sigue al tipo de cambio son los bienes transables, típicamente alimentos, medicamentos. ¿En qué gastan la plata los jubilados? Y fíjate la solución que encontró ahora el ANSES, darles crédito. Dar créditos a los jubilados es tremendo, porque los créditos son para personas que después van a tener ingresos que van a poder pagar esos créditos. Un jubilado, ¿cómo los va a pagar? Entonces todos sabemos que esos créditos no van a ser pagables. Entonces por lo menos denle un subsidio, es más transparente. Y porque si finalmente le vas a dar el subsidio y le ahorrás la angustia a todas esas personas que le estás generando una deuda que saben que no van a poder pagar. Entonces, ¿cómo van a pagar los jubilados una? ¿Cómo haces si sos jubilado te vas a empezar a tener una deuda con las tasas de interés de la Argentina que por más que sean subsidiadas Claro. siguen creciendo a tasas enormes? Entonces, hay que pensar más racionalmente, me parece a mí, y más transparentemente. Pues yo estoy seguro que todo esto lo saben los economistas de todos ¿Por qué los no lo equipos. hacen si lo saben? Porque ¿Por qué hacen, no- por por lo qué que vos no lo dijiste, hacen? en el fondo hacen populismo, están buscando votos. Sí. Pero es un problema porque vos podés hacer lo que quieras en economía, salvo, Eso, buscar votos, es pan para hoy, hambre para mañana. por supuesto. Porque después la gente te termina castigando. Exactamente. Y más cuando vos venías con otro discurso. A la larga o a la corta te, Bueno, te es castigan. Es la vieja frase que usamos los economistas. Vos podés hacer lo que quieras, salvo evitar las consecuencias Claro, de tal tus cual, acciones. tal cual. Y las consecuencias son duras. Lo que estamos viendo ahora es la consecuencia de no haber hecho el ajuste hace 4 años atrás. Por no hacer el ajuste estamos El viendo gradualismo ese famoso. el gradualismo, que no fue ni gradualismo, porque en realidad los primeros 2 años el déficit fiscal fue más grande que el anterior. Entonces, sí, tuviste mejoras institucionales, tuvimos mejoras en el aspecto bueno, lo que hablaba hace un rato del tema de la transparencia con el periodismo, hubo varias cosas que por supuesto mejoraron, Que hubo cosas muy buenas de este sí, gobierno. indudablemente. Pero en lo económico. pero en lo económico fallaron, No pegaron fracasaron una. fuertemente. Entonces ahora la discusión tiene que ser el que no le pase lo mismo al próximo gobierno, sea quien sea, el gobierno que venga, va a tener que hacer reformas estructurales profundas si queremos que Argentina empiece a crecer al 7% anual. ¿Vos sabés, Luis, Agustín, que algunos están pensando un bono patriótico en un futuro gobierno? Bueno, ya hemos ¿Cómo te visto... suena eso? Me suena al ahorro forzoso de Alfonsín, Claro. claramente. O sea que unos empiezan a hablar de un nuevo impuesto confiscatorio o de un bono patriótico, que también es confiscatorio, porque todos sabemos lo que significa un bono en Argentina. A largo plazo va a cotizar a precios muy bajitos y va a significar una salida del capital muy importante. Pero fíjate que... Te van a obligar a comprar un bono a una tasa muy pequeña a largo plazo. Sí, con lo A cual, pagar a... y si lo querés vender en el a mercado los vas a tener premios. una quita fenomenal, Claro. vas a perder una parte de tu capital muy importante. Claro. Entonces, sobre todo, de nuevo,
a que necesite el capital es el más afectado. Entonces, permanentemente hacemos cosas injustas, irracionales y que no funcionan, que terminan saliendo mal. ¿Por qué? Porque no solucionamos el problema, el cáncer, y el cáncer es el tamaño del gasto público. Ese es el cáncer de la Argentina. Es la cantidad de gente que vive del Estado. Nosotros tenemos que conseguir que la gente se ponga a trabajar, que de los planes sociales pasen a trabajar. Para eso tenés que aliviar a las pymes, tenés que aliviar a ese sector que hablamos al principio, ese sector de la economía en negra, que son los verdaderos héroes, los emprendedores, las personas que están en un microemprendimiento. Ese microemprendimiento, si toma una persona más, si son 900.000 microemprendimientos y demás, significa un aumento fuerte del empleo. Hay que apostar a hacer reformas profundas. Se ha hecho en muchos países, funciona. La buena noticia es que funciona. Funciona, claro. Funciona en todos los lados donde se hace. Funciona. Hay que atreverse a hacerlo, hay que atreverse a creer en la libertad de los mercados.